Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. El hombre llega y ve lo que está sucediendo. Le dicen, mira, es que fue Jesús, el maestro. Ah, si es para él, entonces puedes llevarlo. La historia ocurrió así, no fue algo que ellos hicieron a escondidas. Venga, venga, llevémoslo, nos vamos. El pueblo de Adrian, en Texas, es famoso por albergar el midpoint de la Ruta 66, es decir, el punto que marca exactamente la mitad del camino. Muchos afirman que este título pertenece en realidad a Vega, en Texas igualmente. Probablemente ambas afirmaciones sean ciertas dependiendo del trazado que escojas. Querido oyente, no estamos en el punto medio de nuestra Ruta 66. Estamos más bien en la recta final del libro de Marcos y hoy estamos viendo los capítulos 11 y 12 de la serie de los Evangelios. Vamos a presentar el tema Enfrentamiento directo. La vida de Jesús llega a un momento crucial. Fue recibido como un héroe en Jerusalén, pero pronto ocurrieron los primeros problemas. ¿Cómo enfrentar oposición y saber manejar las crisis? ¿Sabes conducir los asuntos de tu vida? ¿Cómo manejas las críticas y las calumnias? Jesús resistió y venció a sus oponentes con sabiduría. Vamos a aprender esta lección con aquel que supo cómo vivir. Estás siguiendo a Jesús como siervo, tal y como nos lo presenta el segundo de los Evangelios, en el contexto grecorromano de su tiempo, en el Evangelio de Marcos. Y ahora ya nos estamos acercando al final, ya estamos llegando a la Semana de la Pasión cuando Jesús está en Jerusalén. Cuando Jesús está aproximando al principio del capítulo 11, Él señala a sus discípulos que pidan a aquellos que se encuentren por el camino que les dejen usar un burrito, según traduce la Nueva Versión Internacional, o un pollino, según la Reina Valera del 60. Ese burrito debía ser desatado y prestado para el Señor Jesús. El Mesías prometido subió a ese burrito y entró en la ciudad de Jerusalén, aquí en el inicio de la semana de la Pascua, y en ese momento, dice el texto, muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas». Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Qué momento más impresionante y célebre para nosotros, ¿verdad? Pues Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Él llega a la ciudad santa de Jerusalén en un momento especial de fiesta, de conmemoración, cuando había mucha gente yendo para aquel lugar. Cuando Jesús llega a la ciudad, es proclamado por una multitud que ni siquiera entiende lo que estaba sucediendo y Jesús se va al templo y llegando allí, dice el versículo 12, al día siguiente, cuando salían de Betania, por cierto, Betania está muy cerca de Jerusalén, a solo 3 kilómetros. Continúa diciendo el Evangelio, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. «Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti», le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar allí a los que compraban y vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Jesús entonces empezó a enfrentar directamente a los que estaban haciendo eso, diciéndoles, «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones». Y lo hacía justamente mencionando el texto de Isaías 56 y también cuestionando el que este lugar de culto ahora se había convertido en una cueva de ladrones. Según las propias palabras de Jesús, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo por causa de esto. Ahora vamos a ver a Jesús que va a desafiar la hipocresía de la religiosidad que había en su templo. Y no solo esto, sino que Jesús anuncia también un juicio divino simbolizado por la higuera que se había secado, símbolo de la propia nación. Y él también va a purificar el templo, anunciando la destrucción futura de este templo que estaba presentando una religiosidad enfermiza. Por esto, siguiendo las secuencias del Evangelio de Marcos, vamos a ver que la higuera realmente quedó totalmente seca, según los versículos 20 y 21.
Y Jesús entonces enfatizó el poder de la fe. Luego, en el versículo 27, vemos que ellos llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron con una actitud de enfrentamiento directo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Jesús entonces les colocó en una situación bien difícil. Jesús hace una especie, podríamos decir, de jaque mate, y pregunta, escuchad, yo voy a responder, pero primero tenéis que decirme si el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres. Ellos se miraron unos a otros, pero no sabían cómo resolver la cuestión. Ellos conversaban entre sí y se decían, si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creísteis. Pero si decimos de la tierra, querido amigo, te habrás dado cuenta que ellos temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Jesús entonces le respondió, tampoco yo os voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús, en un enfrentamiento directo, confronta la hipocresía y la falta de autoridad de esos líderes religiosos que simplemente responden las preguntas pensando en lo que los demás van a decir, y en realidad muestran que no creen en absolutamente nada. Simplemente ellos están interesados en defender su propio territorio, su propia fuerza, su propio poder y sus propios intereses personales. Entonces, en una escalada de tensión, a partir del capítulo 12, Jesús cuenta la parábola muy famosa de los labradores que nosotros ya analizamos en Mateo 21. Aquella historia de un hombre que plantó una viña, le colocó una valla, hizo un estanque para prensar las uvas y contrató a unos labradores. Y así él envió un siervo a los labradores, y ellos lo mataron, y así ocurrió con otros siervos. Finalmente, él envió a su hijo, quien también terminó muerto, ya que él era el verdadero heredero. Ellos pensaban, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Entonces, ¿qué pensáis que haría el dueño de esa viña? Jesús pregunta. Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Y así Jesús dice que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, haciendo una referencia a sí mismo, cuestionando, o mejor dicho, yendo hacia un enfrentamiento directo con los líderes de su tiempo. Ellos se dieron cuenta de que esta parábola había sido contada contra ellos mismos y el odio contra Jesús y el intento de apresarlo y matarlo empezó a crecer entre esos líderes de los días de Jesús. Como ves, la cosa se complica. La situación está cada vez peor. Jesús va mostrando claramente que Él es el Mesías y en qué consiste realmente su misión, y Él enfrenta a los religiosos de su tiempo. El versículo 13 entonces nos va a decir, luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Entonces ellos hacen una pregunta tratando de poner a Jesús en contra de los romanos. Ellos le muestran una moneda y preguntan a Jesús si estaba bien pagar impuestos al César o no. Jesús entonces se va a una confrontación directa con ellos, dice el texto, y ataca la hipocresía de ellos. Jesús le respondió, ¿por qué me tendéis trampas? Y entonces les hace una pregunta que una vez más deja a esos líderes religiosos sin respuesta. Jesús pregunta, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Dadle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él entonces sale de esa trampa preparada por aquellos que estaban buscando un enfrentamiento directo con el propio Señor Jesús. Si los fariseos y los herodianos ya estaban preparando trampas para Jesús, los saduceos no se quedaban atrás. Así que los saduceos traen un problema complicado ante Jesús. Desde el versículo 18 en adelante, el texto dice que ellos hablaron de un hombre que murió y dejó a su mujer sin hijos, y por lo tanto, ahora su hermano, se debía casar con ella. Y eso sucedió sucesivamente hasta que los 7 hermanos se casaron con la mujer. La gente de esa familia murió uno tras otro y ninguno de los 7 dejó hijos y al final murió la mujer. La pregunta fue, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella?
Jesús va directo al punto, respondiendo directamente. Él les dice, ¿acaso no andáis desencaminados? Es que desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Y si tenéis dudas sobre la resurrección de los muertos, basta que leáis vuestra Biblia, donde Moisés habla claramente sobre que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis engañados, les dice. Así el texto continúa adelante en el capítulo 12, y ahora surge un problema más, otro enfrentamiento directo entre Jesús y los líderes religiosos hipócritas de su tiempo. Uno de los maestros de la ley se acerca a Jesús y le pregunta cuál era el mandamiento más importante de todos para él. Jesús entonces resume toda la ley con el texto que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Obviamente es una referencia a Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, que es la Shemaj, tan conocida por el pueblo de Israel, y también cita Levítico 19, 18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el hombre se anima y dice: bien dicho, maestro, estás en lo cierto, muy bien. Eso es mucho más importante que sacrificios y ofrendas, estoy de acuerdo. Entonces, en ese momento, ese hombre, que a pesar de haber venido buscando una pelea con su pregunta, aquí es alcanzado por la respuesta de Jesús, y Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Finalmente, Jesús todavía se va a enfrentar a la manera de pensar de los religiosos de su tiempo, cuando el texto nos dice que Jesús pregunta: ¿quién es el Cristo, el Hijo de David, de acuerdo con los maestros de la ley? Entonces él menciona el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Entonces Jesús revela más claramente su posición de Mesías, de descendiente de David, y cierra el tema haciendo dos cosas interesantes. Él dice claramente, en un enfrentamiento directo contra el error: guardaos de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Y Jesús cierra este discurso y este capítulo 12 contando una historia. El texto nos habla sobre lo que le sucedió a Jesús cuando una viuda pobre lanza 2 monedas pequeñitas de cobre, y ella da una mayor ofrenda que la que dieron todos los que depositaban sus contribuciones en la caja de ofrendas. La razón principal de este texto era mostrar qué tipo de religiosidad es verdadera, en contraste con la de los líderes religiosos que solo pensaban en sí mismos. Querido oyente, quizás nunca te lo hayas imaginado. Jesús, que aparentemente es pacífico, se muestra tranquilo y sonriente, aparece aquí contra los hipócritas en un verdadero enfrentamiento directo. Hacemos un pequeño alto en el camino de nuestra Ruta 66 para recordar algo muy importante. ¿Y qué es? Nuestras redes sociales. Sigue el programa en las redes y quédate al tanto de los programas, noticias y otros contenidos que te ayudarán a estar al día con la palabra de Dios. ¿Pero cómo encontramos la Ruta 66 en las redes? Muy sencillo. RTM Ruta 66. Allí estamos. RTM Ruta 66, donde encontrarás las páginas o perfiles de esta versión del programa. ¡Qué bien! RTM Ruta 66. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. ¡Vamos allá! Llegó ahora el enfrentamiento directo con las preguntas. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Tienes a tu disposición el correo electrónico info@radioencuentro.net.
Nos acompañas en Marcos, en los capítulos 11 y 12, y surgen dudas. ¿La multitud sabe realmente quién es Jesús? ¿Por qué saludan a Jesús de manera tan efusiva en aquel momento en que Jesús estaba entrando en Jerusalén? Ya, de hecho, parece confuso, Pascal. Jesús está llegando a Jerusalén y parece que la gente le está esperando. Están todos. ¿Pero cómo? ¿De dónde surge eso? Es importante entender lo que está sucediendo. Cuando ellos dicen aquí, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», vemos que esas frases están relacionadas a lo que cantaban en la época de la Pascua. Esto tiene que ver con los Salmos 113 y 118, que es el Jalel, que se solía cantar en la Pascua. En el momento en que ocurre esta fiesta, esta celebración, Jesús está llegando a Jerusalén. Jesús es visto como una persona destacada por ser un profeta, por sus enseñanzas y por sanar a las personas. La multitud no sabe que Él es el Mesías, pero podemos decir que aquí ocurre una especie de cristocidencia, cuando Jesús va entrando, cuando va llegando y el pueblo está en este ambiente de celebración porque empieza la semana de la Pascua. Aquí vemos cómo Dios actuó en la historia para que Jesús recibiese esa entrada triunfal que le dice a todo el mundo que aún sin que se hubiera planificado algo en esa dirección, Él de hecho es el Cristo, el Mesías esperado. Ahora vamos al caso del pollino o del burrito. ¿Los discípulos hurtaron el burrito? ¿Cómo es que el dueño permite este alquiler o préstamo del animal? Mira, lo de este burrito aquí parece realmente una historia un tanto rara. Los discípulos van para allá por orden de Jesús y ellos van a tomar el burrito. Y mientras lo están desatando, como ya dijo Jesús, si alguien se acerca y pregunta, deberían decir que el maestro lo necesita. ¡Qué cosa más rara! Parece que van, hacen lo que dice Jesús y allí mismo aparece el dueño y dice, ¡Ey, ese burrito es mío! Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los estudiosos sobre esa cuestión? Todo indica, y es casi seguro, que esta persona, dueña del burrito, es una persona seguidora de Jesús, un discípulo distante o un admirador de Jesús. Por lo tanto, ellos saben lo que está haciendo y cuando el hombre llega y ve lo que está sucediendo, le dicen, «Mira, es que fue Jesús, el maestro». La historia ocurrió así. No fue algo, desde luego, que ellos hicieron a escondidas y dijeron, «Venga, venga, llevémoslo, nos vamos». Y entonces el hombre les pilla infraganti. No se puede entender el asunto de esa manera. Parece que estamos aquí ante un caso policial. ¿Por qué el texto dice que los religiosos querían matar a Jesús? ¿Es posible que los religiosos actuasen de esta manera, con esa actitud? Ya ves, Pascal, a veces uno lee un versículo de esos y se queda pensando, «Tierra, trágame». ¿Cómo es posible que aparezcan cosas así en la propia Biblia? Bueno, en primer lugar, tenemos que quitarnos de la cabeza que una persona religiosa no mata a nadie. Al revés, todo lo contrario. Veo que en los últimos tiempos hemos terminado aprendiendo, según lo que pasa, que hay muchos casos en que la muerte está presente en ambientes religiosos. Y en segundo lugar, es necesario entender que en los días de Jesús había gente relacionada con la religión, con sus connotaciones religiosas, que estaba dispuesta a matar en nombre de una causa, digámoslo así, político-religiosa, como era el caso de los sicarios. Ahora necesitamos entender también que aquí el texto está diciendo que esa religiosidad que había en el tiempo de Jesús era totalmente corrupta, que esos líderes religiosos que actúan de manera tan violenta y absurda están mostrando el máximo de crueldad cuando observamos que ellos están dispuestos a todo, incluso a matar. Eso nos tiene que dejar en alerta para que no pensemos que todo lo que es religioso es necesariamente bondadoso y pacífico. Ahora vamos a hablar de la viuda pobre y de su ofrenda. Parece que ella fue elogiada por Jesús. A él le gustó la actitud de esa mujer, pero parece que ella hizo una locura, ¿no es así? ¿Debemos renunciar a todo lo que tenemos para agradar a Dios? Este tema necesita ser entendido correctamente. A veces no comprendemos muy bien lo que Jesús hacía y decía cuando hace una exigencia sobre el discipulado. La verdad es que todo aquel que no renuncia a todo cuanto tiene no puede ser discípulo de Jesús, y esa viuda mostró con todo su corazón lo que eso significaba para ella. Esta viuda espontáneamente fue allí y dio todo lo que tenía, mostrando que ella era muy diferente a los fariseos.
Ellos solo pensaban y se preocupaban de actuar de tal forma que pudieran tener ventajas sobre los demás. El gran problema es que si una sociedad no considera a Dios en primer lugar y no vive pensando en el prójimo, se convierte en una sociedad donde se da la explotación del hombre por el hombre. Y hoy, por cierto, sufrimos crisis tremendas por eso. Está claro que servir a Dios y entregar todo lo que se tiene no siempre significa dar todo el dinero o todos los recursos para una iglesia o para una comunidad, sino que significa de manera muy clara que uno tiene que tener una actitud diferente respecto a los valores de la vida. ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿De verdad entiendo lo que significa la perla de gran precio? ¿Entiendo realmente la importancia de la vida? Si no entendemos el lugar del reino de Dios, el lugar de Dios en la vida y del prójimo también, entonces necesitamos leer de nuevo la historia de la viuda pobre que contribuyó con toda su vida, como dice literalmente en griego. Bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué es lo que está mal con el tema de las largas oraciones? Parece que Jesús está criticando esta actitud aquí en el texto. El problema no es la oración larga en sí, pero sí la hipocresía que está detrás de ese tipo de actitud. Aquí los religiosos hacían largas oraciones con malas intenciones. Esto nos ayuda a entender y darnos cuenta de que no siempre una oración larga o religiosa agrada de hecho a Dios. Es necesario tener autenticidad. Una vez más, muchas gracias, Fernando, por tus respuestas. Y ahora, tú que nos escuchas, serás confrontado. Atento a la aplicación de hoy. En Ruta 66, hoy nos has acompañado explorando los capítulos 11 y 12 de Marcos. Nuestro tema, como recordarás, fue enfrentamiento directo. Sí, Jesús, después de su entrada triunfal en Jerusalén, enfrentó directamente a los líderes religiosos que tenían una perspectiva equivocada de la vida y de cómo vivir delante de Dios. Ya ves, mi querido oyente, después de haber escuchado todos los detalles de los diversos enfrentamientos de Jesús con aquellos líderes religiosos, tenemos que entender un poco más esta actitud y manera en la que Jesús manejó estos asuntos. Presta mucha atención. No siempre resolvemos las cosas en la vida con buenos deseos, intentando ser simpáticos y con buen corazón. Muchas veces, como Jesús, es necesario actuar confrontando la situación directamente. Y así vamos terminando un tramo más de Ruta 66. Volveremos a encontrarnos en esta misma emisora y horario. Si te gustaría escuchar este programa de nuevo u otros anteriores, puedes hacerlo a través de la aplicación RTM360 o dirigiéndote a la web RTM360. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Traducido por Mateo Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza y un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.